Así es. Nos hemos puesto en contacto con muchas. El Centro Arbor, Federico, que es una institución precisamente dedicada a esto, al tratamiento de diferentes adicciones. Y tenemos con nosotros a 2 personas, ¿verdad, doctor?, que van a explicarnos en qué consisten. Sí, yo hago la presentación de ellas con muchísimo gusto, partiendo de la base de que el Centro Arbor es de los centros de más prestigio que hay para el tratamiento de las adicciones, y además está cerca de Madrid, en Soto del Real, un pueblecito muy bonito de la Sierra de Madrid que yo conozco desde hace muchos años, porque mi padre era el médico de la madre del cardenal Morcillo, que era de allí, de Soto del Real, antiguo Chózar de la Sierra, y le tengo cariño, y bueno, ahí ese centro pues tiene que funcionar, como es lógico, de maravilla, ¿no? Y me tenemos hace gracia nosotros... lo de antes Chózar de la Sierra, eso y ahora tal, porque me recuerda al cardenal Guijarro, que cuando lo ascendieron, lo crearon cardenal y tal, se convirtió en el cardenal Silíceo. Tenemos con nosotros uno de esos golpes geniales de antiguo pobre. Dice, con que yo soy el pobre, pues a partir de ahora en latín, Silíceo. Y a ver qué. Por supuesto, hombre, gran sabio, que además lo era, el cardenal Silíceo. Bueno, pues está con nosotros a través de las ondas del teléfono Sara Vigo González, que es socia fundadora del centro, es la que lleva la gestión y la dirección general. Es máster en conductas adictivas, en formación empresarial y gestión de centros sanitarios. Y con ella nos acompaña Pilar Pascual Portanez, que es terapeuta especializada en drogodependencia y adicciones, y además es especialista en el seguimiento de adictos en terapias de grupo durante 5 años posteriores al proceso de desintoxicación. Es una persona muy querida en toda esa zona. Todas las personas que han acudido a pedir la ayuda a ella siguen yendo a verla, y porque les ha enseñado a dejar las drogas y aprender a vivir sin necesidad de consumir drogas. O sea, son 2 personas pues de una categoría no solo profesional, sino humana, muy importantes. Por eso este Centro Arbor es uno de los centros que tiene mayor prestigio en nuestra patria. Y que no ha cerrado, además, Federico, sus puertas durante todo este Bueno, es que claro, ¿cómo va a cerrar? Sí, precisamente, si esto es casi una llamada a la adicción. Todo el día en casa, a solas contigo mismo. Si es que es tremenda la... Pero vamos, bueno, ahí están Sara y Pila. Bienvenidas. Hola, muy buenos días. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo decía, pero lo decía un poco al tentón, no por nada, sino por pura intuición, que una situación como esta de confinamiento, de arresto domiciliario, que es como tiene que llamarse, porque es lo que es, aparentemente puede ser, en teoría, podría ser una situación desde para hacer dieta, para cuidarse y tal. Sin embargo, en la práctica lo que te descubre son fragilidades que a lo mejor pues nadie pensaba que las tenías o tú creías que no tenían importancia. Y realmente esto de encerrarse, de estar a solas con uno mismo, es un mecanismo que puede ayudar a descubrir esas adicciones que pueden ser catastróficas para la vida de cualquier persona, pero que a lo mejor se descubre algo que una madre no ha querido ver, que los hijos tomaban medio broma, hay que ver papá cómo le gusta darle al tal, pero claro, es que de pronto descubren que es algo más, que es una necesidad fruto de una adicción. ¿Esto es así o es una impresión de profano? No, es completamente tal cual lo estás diciendo, ¿no, Federico? Nos faltan datos, evidentemente, porque esto está muy pronto, pero vamos, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que se han disparado muchísimo los síndromes de abstinencia de todos aquellos adictos que estaban en recuperación, y que se ha disparado muchísimo el consumo en casa y también los pedidos en supermercados, en tiendas online de alcohol para casa. Es decir, la gente que antes consumía supuestamente socialmente en bares, en restaurantes, en cafeterías, pues ahora resulta que no tiene esa opción y ha pasado a consumir en casa. Esto ha desatado pues que la alerta y la alarma de muchísimas familias, mujeres, madres, hijos, que están viendo pues exactamente lo que tú decías, ¿no? Que
que caramba papá, cómo qué cantidad de alcohol consume en casa, etcétera, etcétera. También tenemos referencia, por ejemplo, de que se ha disparado muchísimo el tema de los telecamellos, lo que nosotros llamamos telecamellos, ¿no? Es decir, que como no se puede salir teóricamente a los sitios, a los dealers habituales, pues estos han utilizado servicios pues de distribución a domicilio, con empresas, pues que no quiero dar nombres, pero que es obvio que bueno, pues que los están utilizando como transporte de droga para llevar a las casas pues lo que necesitan consumir. O sea que estos 2 meses no han sido un proceso obligatorio de desintoxicación, ¿no? Para esas personas, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más, en los hospitales psiquiátricos están atendiendo a muchísima gente con problemas de síndromes de abstinencia muy fuertes. Porque todo el mundo tiene el pensamiento de que si una persona es adicta, en el momento en el que deja de caer en esa adicción, empieza a curarse. Pero yo creo que esto no es así, ¿no? Hay que ponerse en manos de... No es así para nada. Hay que ponerse en manos de profesionales. Es decir, una de las características de esta enfermedad es la capacidad de abstinencia. Es decir, siempre ponemos el ejemplo de la heroinómana, ¿no? Una heroinómana que sabe que está embarazada es capaz de dejar de consumir durante los 9 meses que dura su embarazo, sabiendo positivamente que en cuanto nazca el niño va a volver a consumir, y lo hace sin síndromes de abstinencia demasiado llamativos, ¿me explico? El problema es cuando esa heroinómana decide dejar de consumir para siempre. Entonces es ahí cuando se le disparan los síndromes de abstinencia. Has dicho la palabra clave, perdón, que es para siempre. ¿En qué momento entiende alguien que o es, por ejemplo, alcohólico, que es quizá la adicción más frecuente en España, y además la más difícil de dejar, porque todo en la sociedad te invita a eso que llaman el consumo social? Bueno, no sé si es social o simplemente una manera de disimular la adicción, pero de disimular, sí. Pero esto es realmente tremendo, porque lo que más cuesta probablemente es reconocer esa adicción, porque casi todo en la sociedad te lleva a aceptar, bueno, pues que estos son cosas que pasan, esta época no está mal, se acaba de separar. Bueno, que tiene que ver separarse con estar colgado todo el día de una botella o 2 litros de whisky al día, o sea, pero sin embargo socialmente todo te lleva, incluyendo tu adicción, a disimular. ¿En qué momento se rompe eso? ¿Y cómo podéis ayudar a los que precisamente tienen ese problema, que es que no reconocen lo que realmente les pasa, que es mucho peor de lo que creen o de lo que aparenta? Claro. Indudablemente, o sea, el problema más grave que hay con esta enfermedad, porque es una enfermedad y eso lo tenemos que tener todos muy claro, la adicción no es un vicio, es una enfermedad cerebral que afecta a circuitos cerebrales de la recompensa, de la motivación, de la memoria, y los enfermos adictos, repito y quiero repetirlo hasta la saciedad, no son viciosos, sino que son unas personas que una vez que entran en contacto con la sustancia, sus circuitos cerebrales se quedan secuestrados por dicha sustancia. Es decir, hay de cada 10 consumidores, solo 2 llegan a ser adictos. Los otros 8 son consumidores y no se convierten en adictos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos es de ayudar a esos 2 pacientes que sí acaban con la enfermedad de adicción, ¿no? El problema de la enfermedad de adicción es que ellos mismos son incapaces de reconocer el problema. Es decir, la primera fase de la enfermedad de adicción es la negación más absoluta. Es decir, a mí no me pasa nada, el problema lo tenéis todos vosotros que estáis viendo cosas donde no las hay. Claro, cuando una persona está en ese sitio es muy complicado hacerle ver que tiene un problema, ¿no? Ellos tienen que ir viendo poco a poco
lo que nosotros llamamos, tienen que ir tocando fondo, ¿no? Tienen que ir viendo que se están quedando solos, que la familia ya no los invita a eventos, que los lunes, por ejemplo, no van a trabajar y ponen una disculpa, etcétera, 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 ¿no? Tienen que ir poco a poco dándose cuenta de dónde está el problema real, ¿no? Y es que su vida se reduce a consumir y reponerse de ese consumo, ¿no? Es decir, la mayor parte, sobre todo con el alcohol, es el premio después de todo el día sin consumir normalmente en el trabajo, el consumo después del trabajo y recuperarse de ese consumo con una resaca monumental o lo que sea. Que lleva droga, por ejemplo. Bueno, la mayor parte de las veces el alcohol conlleva después, pasamos a otro tipo de drogas, es decir, para recuperarse del efecto del alcohol o para mantenerse y poder consumir más alcohol, se pasa a la cocaína, ¿no? Entonces, al final, el problema de todo esto es lo que nosotros llamamos silencio clínico, es decir, desde que una persona empieza a consumir hasta que hay manifestaciones clínicas de ese consumo, pues hay un periodo que se llama silencio clínico. El alcohol puede ser hasta de 40 años, en el cual uno piensa que se divierte, que se lo pasa bien, que se agarra un colocón el fin de semana, pero que después es más o menos funcional, hasta que en un determinado momento hay un desajuste emocional, el que sea, pues uno pues lo deja a su pareja o pierde el trabajo o se le muere el perro o cualquier situación que les produce un desajuste emocional, y a partir de ese momento se le dispara el consumo de alcohol de una manera completamente descontrolada, ¿no? Y es muy difícil. Eso no quiere decir que sea alcohólico a partir de ese momento. Esta persona ya era alcohólico hace 40 años, ¿no? Cuando él creía que controlaba, ¿no? Es difícil de identificar, por ejemplo, en una familia, en el seno familiar, una madre, identificar a un hijo, o es un trabajo que solo puede hacer un profesional, un terapeuta. ¿Cuáles son esas pequeñas señales de alarma que nos pueden poner sobre la pista? Y ya no me estoy refiriendo a una persona que lleva 40 años bebiendo. Sí. Me refiero a algo que a mí me aterra, ¿no? Que son esas niñas de 14 años o ese adolescente que poco a poco pues va escamoteando bebidas y que acaba convirtiéndose en un enfermo. Sí, en un enfermo sin duda ninguna. Claro que hay signos que se pueden ir detectando, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas de lo que es una adicción o de lo que va a ser en un futuro una adicción, ¿no? Normalmente son cambios de conducta y de comportamiento bastante radicales, ¿no? Es decir, una chica o un chico que normalmente pues funcionaba bien en el colegio, se relacionaba bien, tenía una serie de amigos o un grupo de amigos sanos, pues pasa a ocultar, a mentir, a engañar, a relacionarse con un tipo de gente diferente y que todos están dentro del mismo punto de botellón, de probar los porros, de este tipo de cosas. Normalmente hay un cambio de carácter y personalidad que suele ser bastante visible, ¿no? Es decir, los padres suelen decir, es que ya no es el mismo, ¿no? Es que de repente ha dejado de ser él. Eso es un síntoma muy claro, ¿no? Y ese síntoma lo podremos ver, por ejemplo, en todas estas personas que van a sufrir la crisis del desempleo después del coronavirus. ¿También puede ocurrir que recaigan en este tipo de adicciones? Sí, no lo podemos asegurar, sin duda ninguna, porque es que no es simplemente... A ver si yo soy capaz de explicar. Es decir, la enfermedad de adicción no se desarrolla de golpe y porrazo. Para que se desarrolle la enfermedad de adicción hacen falta 3 factores, es decir, es una enfermedad multifactorial, para lo cual hace falta una predisposición neurológica, es decir, hay una predisposición genética que hace que la persona que consume sustancias, al entrar en contacto con ellas, sus circuitos cerebrales se queden secuestrados por esta sustancia. Y eso no le pasa al 80% de las personas, pero sí a ese 20% restante que después va a ser adicto, ¿no? Y además hacen falta una vulnerabilidad psicológica, es decir, la enfermedad se asienta con una personalidad vulnerable, además de una serie de factores sociales y ambientales. Ninguno de estos 3 factores por sí solo desarrolla la enfermedad de adicción, pero sí el conjunto de las 3 cosas. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que en estas personas que sí tienen una personalidad vulnerable y una predisposición neurológica, determinados factores sociales y ambientales, como puede ser el quedarse en paro, el no disponer de un nivel económico para poder mantener a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier dificultad adversa que esto nos pueda llevar
que esta situación de coronavirus nos pueda abocar, sí que puede al final desarrollar esa enfermedad antes de lo que a lo mejor estaba previsto por tiempo si no hubiese existido esto. ¿Me explico? Sí. Ahora, por sí solo, estos factores no deberían hacer que se desarrolle la enfermedad, salvo que haya de repente y de golpe y porrazo, que es la única razón por la que todo esto se puede disparar, es que haya un consumo abusivo y continuado de sustancias. Es decir, una persona que no consumía de forma abusiva y de forma continuada, de repente pasa a consumir de forma abusiva y continuada, sí que puede llegar a desarrollar la enfermedad. ¿Y de la cocaína, heroína y marihuana, se sabe estadísticamente cuál es la que más más adicción tiene de las tres? Bueno, adictivas son las tres. Las tres. El problema son las consecuencias de estas adicciones. Es decir, se sabe, por ejemplo, que el silencio clínico de la heroína es alrededor de 8 meses. El silencio clínico del THC, de la marihuana y del cannabis en general puede ser hasta de 25 años, si no hay brotes psicóticos, etcétera, etcétera, que si no se manifiesta muchísimo antes. Otra cosa, ¿no? como el Con el tema de la cocaína son entre 3, 5, 7 años ese silencio clínico de la cocaína. Es como el alcohol, ¿no? Que dices, bueno, te tomas una copa, te fumas un porro, claro, no se les quita importancia. A mí me gustaría que Pilar nos explicase en qué consisten los tratamientos, porque es verdad que estamos acostumbrados a ver en películas americanas esas terapias de grupo en las que cada uno expone. Efectivamente, ese es el tratamiento. ¿Ese es el tratamiento, entonces? Sí, ¿Por qué hay que ese exponer ante la gente lo que te está pasando? Mira, la terapia de grupo, es decir, se sabe a ciencia cierta que la terapia individual por sí sola no hace que remita la enfermedad de adicción, ¿no? Es decir, la enfermedad de adicción es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una cura como tal, pero sí existe una recuperación en la que el adicto se puede recuperar al 100% siempre y cuando no vuelva a consumir. ¿Me explico? Esto lo comparamos muchas veces con el tema de la diabetes. Es decir, el tema de la adicción, hay que dormir la adicción de manera que no hagamos nosotros nada que la despierte de una manera o de otra. El tema de la terapia de grupos se ha demostrado que de lo que se trata es el adicto, a ver si lo explico de otra manera, el adicto ha estado funcionando con una red neuronal patológica que es con la que consume durante muchos años normalmente, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de dormir esa red neuronal antigua, vieja, y pasar a crear una red neuronal nueva con la que va a funcionar el resto de sus días. Esta red neuronal nueva se ha demostrado que se crea con terapia de grupo, es decir, estando bajo el paraguas de una terapia de grupo de 3 a 5 años, y también se ha demostrado que la meditación budista clásica crea esta red neuronal nueva. Por eso introducimos desde hace muchos años ya el mindfulness o la meditación en la recuperación de adictos, ¿no? Pero la terapia de grupo es importantísimo por varias razones. El adicto siempre decimos que el ser humano tiene 3 yoes, un yo público, un yo privado y un yo ciego, ¿no? El yo público es esa parte de mí que yo veo y que muestro a todo el mundo. Hay un yo privado, que es esa parte de mí que yo escondo porque no me gusta y no quiero que el mundo vea. Y hay un yo ciego, que es esa parte de mí que yo no veo, pero que el mundo ahí fuera sí ve. Entonces, ese yo ciego es lo que más trabajamos en terapia de grupo. El adicto no es capaz de ver las consecuencias de su consumo y entonces se ve en el espejo de los demás, se identifica en el espejo de los demás. Cuando habla con otros adictos y les da consejo o les da su criterio y su opinión, eso tiene un efecto boomerang que al final vuelve hacia sí mismo. Entonces, es vital la terapia de grupo. Existe una experiencia vicaria que eso hace que les ayude realmente a reforzarse unos a otros, se tienden unos puentes emocionales entre ellos que son vitales también a la hora de aprender a manejarse con la frustración, con la necesidad de gratificación inmediata, pues con todos estos mecanismos emocionales que ellos no han sido capaces de manejar en su día porque los han estado anestesiando constantemente. Es decir, el adicto no es capaz de manejarse con sus emociones negativas, siempre las ha anestesiado con sustancia.
Entonces ahora un buen día dejamos de consumir sustancia, pero eso no es el tratamiento de la adicción, eso es dejar de consumir. Después hay que arreglar todo ese fallito que los adictos traen de fábrica, que hace que uno no sea capaz de manejarse con emociones y sentimientos como la frustración, el miedo, la ira, el asco, la vergüenza, la culpa. Tienen que aprender a vivir todo eso sin consumir. Y hasta ahora no han sido capaces de hacer eso. Ellos han necesitado siempre el consumo para anestesiar el dolor emocional que le producen todas estas emociones, ¿no? Por eso es tan largo el tratamiento de la adicción. Una pregunta curiosa. Sí, dime. Vamos a ver, en las compras compulsivas, sí. ¿Qué es más, hombres y mujeres, y qué edades suelen tener? Lo de las compras compulsivas ahora mismo lo tenemos como muy desorientado, entre comillas, con respecto a las cifras, ¿no? Sí. Porque es que también estamos, o sea, antes lo que hacían las compras compulsivas era normalmente se sustituía la sustancia con compras compulsivas. Y con determinadas conductas adictivas, dejan de consumir sustancia, pero se meten los mismos arreones, entre comillas, de dopamina, los mismos colocones, en vez de con sustancia, con dopamina, que lo utilizan pues a base de compras compulsivas, a base de pues incluso sexo, pornografía, juego online, juego con videojuegos y tal. Entonces ahora resulta que es que tenemos una cantidad ingente de gente joven que tiene acceso a las compras por Internet y que eso se está disparando completamente, ¿no? Uh-huh. Antes, te puedo decir, 10 años, lo de las compras compulsivas, pues quizá no era tanto de hombres, mujeres, sino qué tipo de compras hacen los hombres y qué tipo de compras hacen las mujeres, ¿no? Uh-huh. Las mujeres compraban más ropa, maquillaje, etcétera, etcétera, y los hombres, pues a lo mejor se compraban un coche mejor o pues este tipo de cosas. Y una pregunta, el tema de la privacidad o la confidencialidad, sí. Porque yo estoy segura de que mucha gente no acude a centros como Árbol precisamente por miedo, por vergüenza que se sepa lo que está ocurriendo. ¿Se garantiza esta privacidad cuando uno se hace un tratamiento de este tipo? Por supuesto, por supuesto. Ellos firman siempre un contrato de confidencialidad, tanto ellos como todas las personas que trabajamos en Árbol y los familiares que trabajamos en Árbol. Es decir, lo más importante de todo esto es la seguridad que tiene un adicto de poder expresarse en un grupo de terapia y que nada de lo que haya hecho o nada de lo que haya podido pasar en su vida de adicto activo, eso pueda salir del grupo de terapia, de manera que él sienta la seguridad de poder expresarse con total libertad, ¿no? Y para eso es absolutamente imprescindible que haya una confidencialidad de lo más absoluto, tanto de los nombres como de las cosas que hayan hecho y de sus familiares y allegados y toda esta historia. Uh-huh. Para eso Sara sí quizá os podrá informar más de todo esto. Uh-huh. Sara, hay una cuestión que se ha planteado otras veces, digamos que es, antes hablabais del silencio clínico, lo cual demuestra que digamos que en el cuerpo, en ese cuerpo concretamente, hay una cierta predisposición. Es bastante común que aparezcan hijos alcohólicos de padres alcohólicos, y no solamente por la costumbre, porque a veces sucede o no sucede. Hay una predisposición, digamos, genética, de alguna manera hay una propensión que debería hacer más precavida precisamente esa persona. No es que no lo pueda impedir, pero es que lo tiene que saber, lo tiene que reconocer. Efectivamente. Se encuentra esa situación, hay gente que entiende que simplemente porque su padre o su madre hayan sido alcohólicos, ellos pueden serlo con mucha más facilidad que otros. Eso la gente lo admite o no lo admite, porque a lo mejor, claro, ¿cómo mi madre va a ser? No, mi madre bebía un poco, pero claro, no admiten que realmente sí que era una adicción tremenda. Efectivamente, es decir, primero lo que tienen que pasar, es decir, vamos a ir por partes. Claro que existe una predisposición genética, es decir, un hijo de un padre alcohólico tiene un 50% de probabilidades de adquirir la enfermedad, es decir, esa carga genética está ahí. ¿Cuál es el problema? Que sobre todo y especialmente con el alcoholismo en España y en países como España, los países mediterráneos que bebemos
pues como cosacos y lo normalizamos y de una manera bestial, pues alcohólico, pocos, me explico. El alcohólico es ese que está tirado en los cartones en la calle, y no es verdad, ¿no? Es decir, la realidad es que el alcohólico es aquel que necesita consumir para sentir alivio de un estado que sin el alcohol no es capaz de manejar. Siempre decimos que el adicto tiene problemas y bebe. Es decir, una persona normal que tiene problemas no bebe, primero soluciona los problemas, después a lo mejor después a lo mejor se bebe algo para celebrarlo, ¿me explico? Pero no bebe para solucionar sus problemas, y el alcohólico cada vez que tiene un problema bebe. Bueno, tenemos que despedir aquí. Yo creo que merecerá la pena retomar el tema otro día. Sí, tenemos que volver, sí, porque estamos ante un asunto capital en las sociedades contemporáneas. Y muy grave además. Sí lo es, sí lo es. Dar las gracias a Sara Vigo, a Pilar Muchísimas Pascual. Gracias, y además porque se les entiende todo. Cosa hay una web, sinceramente. por cierto, centroarbor.es, por si alguien quiere ponerse en contacto con ellas, centroarbor.es, porque, insisto, lo estás diciendo tú, Federico, además esto dura en el tiempo. Es una enfermedad que se prolonga años y años y que hay que controlar. Y que es una enfermedad, o sea, que no es el vicio, como se decía antes. Son enfermos. Exactamente, son enfermos y están, clasificados dentro del DSM, desde el DSM-3 y hasta ya está clasificado dentro de las enfermedades mentales, ¿no? Son enfermedades que afectan al cerebro. Pueden curar, exactamente. Que se puede no tanto curar, entendiendo como cura se puede curar como se puede curar cualquier enfermedad crónica. Es decir, después de 5 años sin recidivas, sin recaídas, se puede dar uno por curado, siempre y cuando no vuelva a consumir. Bueno, pues seguiremos hablando del tema. Gracias a Sara Vigo, a Pilar Pascual, al Centro Árbol por habernos ampliado esta información, y por supuesto, como siempre, Enrique de la Morena, solo por estar ahí, que ya es suficiente. A todos vosotros. Federico, nos tenemos que despedir. Ya he pedido disculpas a Alberto Fernández y a Javi, ¿vale? Pasamos a la casquería. Es que no, porque no es nos tan cabe. apasionante es que, esta historia. Nada. No podemos hablar de casquería hoy, pero no te preocupes, que ya me pongo yo una peli esta tarde, tipo Zombieland, en la que aparece alguna escena. Lo dejamos para otro día, ¿verdad? Nos despedimos aquí porque son las 12. Tenemos que dejar paso a Jauma, a la programación local. Luego vendrá Dieter, luego Luis Herrero. Si es que estamos que lo tiramos, ¿verdad? Es que es una cosa impresionante. Pero a las 6 vuelves tú, ¿eh? Hombre, pero vamos, como clavos. Solo que creen los malos. Se van a liberar de nosotros. Eso. Hasta mañana. Hasta mañana. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio.